Rusia transitó al estilo de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña. Han pasado más de 300 días desde la invasión rusa a Ucrania. El 21 de diciembre, al recibir al presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca y considerar su petición de $50.000 millones más en ayuda, el presidente estadounidense Joe Biden manifestó su intención de continuar enviando armamento a ese país hasta que Rusia sea derrotada en el campo de batalla. En esta entrevista, Noam Chomsky señala que quienes se empeñan en ver desaparecer del mapa a Rusia como potencia importante parecen decididos a asegurar que la guerra continúe, sean cuales fueren las consecuencias para rusos y ucranios. Uno se pregunta si la Guerra Fría terminó alguna vez. Noam, con cada mes que pasa, el conflicto en Ucrania aparece más sombrío. Estados Unidos y Europa están ahora profundamente involucrados en la guerra, y Biden ya ha comprometido su apoyo a Ucrania por todo el tiempo necesario para derrotar a Rusia en el campo de batalla. Zelensky ha hecho nuevas demandas de paz, pero han sido rechazadas por Moscú con el argumento de que Kiev debe tomar en cuenta la realidad actual. Existen analogías históricas útiles para ver en qué podría parar esto. Hay demasiadas analogías. Afganistán, Yemen, Libia, Gaza, Congo Occidental, Somalia, y esto solo en cuanto a los horrores actuales en los que Estados Unidos y sus aliados tienen un papel primordial o al menos sustancial en perpetrarlos y sostenerlos. Sin embargo, esos ejemplos no se citan cuando se habla de Ucrania en los círculos de gente bien educada, afectados por la falacia de que nosotros no somos ellos. Por lo tanto, son intentos que salieron mal. No somos reencarnaciones de Hitler. Como esta es una verdad a priori, no está sujeta a mayor discusión que 2 = 4. Estas analogías ofrecen algunas tristes indicaciones de cómo podría terminar esta guerra. Que no termine hasta que la devastación sea tan extrema que ya no queramos pensar en ella. Por desgracia, eso parece más que probable conforme pasan los días. No me considero un experto en asuntos militares. Sigo a los analistas militares y veo que la mayoría exhiben demasiada confianza con conclusiones opuestas. No es la primera vez. Sospecho que tal vez el general Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, tenga razón al concluir que ninguno de los bandos puede obtener una victoria militar decisiva y que el costo de continuar la guerra es enorme para ambos con muchas repercusiones. Si la guerra continúa, Ucrania será la víctima principal. El armamento avanzado estadounidense puede sostener un impasse en el campo de batalla a medida que Rusia envía más tropas y equipo, pero ¿cuánto puede tolerar la sociedad ucrania ahora que Rusia, después de muchos meses, ha transitado hacia el estilo de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña, atacando directamente infraestructura, energía, comunicaciones, todo lo que permite que la sociedad funcione? Ucrania enfrenta ya una importante crisis económica y humana. Los funcionarios del Banco Central temen que la gente podría huir por millares del país y llevarse su dinero, lo cual podría derrumbar la divisa nacional cuando los emigrantes traten de cambiar sus hryvnias ucranianas por euros o dólares. Por fortuna, es probable que los ucranios étnicos que emigren sean aceptados en Occidente. Se les considera, casi, blancos, a diferencia de aquellos a los que se deja ahogar por millares en el Mediterráneo cuando huyen de la destrucción europea de África o se les obliga a regresar a los estados terroristas apoyados por Washington. Si bien muchos quizá puedan escapar, como van las cosas es probable que la destrucción de una sociedad viable en Ucrania continúe su terrible curso.
La charla sobre armas nucleares se da casi por completo en Occidente, aunque es fácil pensar en subir más escalones en el conflicto. Las menciones como de pasada en Estados Unidos sobre una guerra nuclear son estremecedoras, desastrosas. Se ha vuelto lugar común hablar de una guerra cósmica entre la democracia y la autocracia, lo cual provoca el ridículo fuera de los círculos educados de Occidente. En otras zonas, la gente es capaz de observar los hechos patentes de la historia pasada y presente, y no está tan inmersa en las invenciones doctrinarias como para quedar ciega. El canciller alemán Scholz ha descrito la guerra en Ucrania como un intento estratégico de Vladimir Putin por recrear el imperio ruso y afirmó que las relaciones con Moscú se restablecerán cuando el conflicto termine y Rusia haya sido derrotada. ¿Hay evidencia de que Putin esté interesado en revivir el imperio? ¿Y qué ocurre si Rusia no es derrotada en el campo de batalla? De hecho, ¿será que el conflicto de Estados Unidos y la OTAN con Rusia muestra que la Guerra Fría nunca terminó? Scholz de seguro sabe más de lo que dice. Piense uno lo que sea sobre las miras de Rusia en la guerra, fueron explícitas y mucho más estrechas, y ni modo que Scholz, que está bien informado, no lo sepa bien. La industria de las artes adivinatorias se ha agarrado de algunos comentarios ocasionales de Putin, por lo regular tomados fuera de contexto, para conjurar imágenes aterradoras de Rusia en campaña. Eso requiere una impresionante subordinación al pensamiento doble, como ya dijimos. La Guerra Fría terminó brevemente cuando la Unión Soviética colapsó. Las negociaciones de Gorbachov con Bush padre, apoyadas por Alemania, proporcionaron una base para escapar de su legado. Las esperanzas no sobrevivieron mucho tiempo. No deberíamos pasar por alto que el fin de la Guerra Fría también disipó por breve tiempo las nubes ideológicas. Los documentos oficiales reconocieron de manera indirecta que la Guerra Fría fue en gran medida un acuerdo básico entre las superpotencias para permitirles usar la violencia cuando fuera necesario para controlar sus dominios. Para Rusia, Europa Oriental. Para Estados Unidos, gran parte del planeta. Por tanto, el gobierno de Bush padre reconoció oficialmente que tenemos que mantener fuerzas de intervención apuntadas hacia Medio Oriente, donde los problemas graves no podían dejarse en la puerta del Kremlin, en contra de décadas de prevaricación. Más bien, eran la amenaza de costumbre. El nacionalismo independiente. Eso no cambió, aparte de la necesidad de diseñar nuevos pretextos, porque las amenazantes hordas rusas se habían desvanecido. La intervención humanitaria y otros inventos, elogiados en casa y denunciados amargamente por el sur global, las víctimas tradicionales. Todo esto lo hemos revisado en detalle en otras partes. La ex canciller alemana Angela Merkel hizo algunos comentarios reveladores en una entrevista con el periódico Die Zeit. Señaló que los acuerdos de 2014 en Minsk intentaban dar tiempo a Ucrania para fortalecerse, con lo cual admitió que Kiev no iba a implementar el acuerdo de paz y que el plan era armar a Ucrania para un conflicto en gran escala con Rusia. Es un caso de fraude diplomático. De ser así, sería un fundamento legítimo para establecer un tribunal internacional. No sabemos qué tenía Merkel en mente. Sabemos que ni en el registro histórico ni en el diplomático hay bases para sus afirmaciones. Me inclino a coincidir con el astuto comentarista que publica bajo el nombre Luna de Alabama, quien afirma que Merkel está sometida a críticas muy severas no solo en Estados Unidos, sino en su propio partido conservador.
Ahora se propone justificar sus decisiones pasadas, así como las malas consecuencias actuales en Ucrania. Mi intuición es que está inventando todo. Por desgracia también causa un grave daño. A continuación, el autor realiza un análisis de los textos para justificar su conclusión, que es la más plausible que he visto. No creo que haya fundamento para un tribunal internacional. Lo más probable es que sea solo un caso de una figura política tratando de justificarse en un clima extremadamente tóxico. En los 2 meses pasados, Rusia ha estado lanzando ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania. ¿Cuál es el incentivo estratégico detrás de estas espantosas operaciones militares, que sin duda deben calificar como crímenes de guerra? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de los ataques ucranios en suelo ruso en lo que respecta a los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra? Como hemos visto antes, los estrategas estadounidenses y británicos esperaban que Putin ocupara Kiev en pocos días, como, según parece, Rusia preveía también. Se informó de planes para crear un gobierno ucranio en el exilio. Ambos lados subestimaron seriamente la voluntad y capacidad de Ucrania de resistir una agresión, además de sobreestimar radicalmente el poderío militar ruso. Los analistas militares estadounidenses y británicos también expresaron sorpresa de que Rusia no lanzara una guerra como la que sus países acostumbran, recurriendo de inmediato a lo que usted llama espantosas operaciones militares. No era difícil de predecir, como lo hicimos durante meses, que tarde o temprano Rusia recurriría a las tácticas de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Destruir rápidamente todo lo que sostiene una sociedad viable. Ahora lo está haciendo y provoca el horror justificado de las personas decentes, junto con el de quienes aplican o justifican esas tácticas si son de la agencia correcta. Nosotros. El incentivo es claro, en especial después de las derrotas rusas en el campo de batalla. Destruir la economía y la voluntad de resistir. Todo eso nos resulta conocido.